Y ya estamos con la doctora Cecilia Di Virgilio, a quien le damos la bienvenida. Ceci, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo están ustedes? Y uno de los temas que a veces no se sabe si es positivo, si es negativo, si puede perjudicar o no a otros pares. Estamos hablando de aquellos chicos líderes. Cecilia, ¿tienen influencia sobre los demás? Sí, tal cual. Bueno, de hecho, la definición de líder es una persona que por su personalidad, comportamientos, aptitudes, tienen la posibilidad de ejercer influencia en los demás. Se da tanto en niños como en adultos, y los niños, en este caso, como vamos a hablar, también pueden ser líderes, o sea, pueden tener esta capacidad de influenciar en su grupo social, y de acuerdo a cómo es esta influencia, puede ser un líder positivo o negativo. Bien, ¿qué características tiene un chico líder? Bueno, un chico líder en general tiene una personalidad con mucha seguridad en sí mismo, les interesa, por ejemplo, lo que le pasa al otro, tiene mucha capacidad empática, o sea, de ver, ponerse en los zapatos del otro, de saber si el otro le está necesitando algo. Entonces, bueno, eso sería un líder positivo, donde esa seguridad en sí misma y esa capacidad de hacerse amigos, de socializar, de generar influencias positivas, las utiliza en cuestiones positivas para el grupo, como ser el niño que, ya te digo, transmite todo desde un lugar de positivo, y con su autoestima está utilizada, y su seguridad en sí mismo para el bien de los demás. Claro, o sea, es bueno para ese chico ser así, tener esa Claro. característica, esa personalidad, pero también puede hacer un aporte interesante para el resto de sus pares. Exactamente, porque ahí está la cuestión del liderazgo, cuando ejerce una influencia en los demás y esa influencia es positiva. Bien, ¿qué pasa en aquellos casos donde uno puede detectar que el resto responde a él, pero a modo de como una especie de manipulación, si se quiere? Claro, bueno, ahí estaríamos frente a un líder negativo. Bien. Es una persona también segura en sí misma, con capacidades de influenciar en los otros, hasta de convencer y hasta de manipular, pero en función de sus propios intereses, sin dar lugar a los intereses del otro, y las influencias en general son negativas. Esto es del líder negativo. Sí. Ahora, tal cual vos decís, ¿qué pasa con el resto de las personas? Porque en un grupo puede haber un líder, otro líder, pero ¿qué pasa con el resto del grupo? Claro. Lo preocupante también es cuando el grupo responde a ese líder negativo de una manera que ejerce obviamente autoridad frente a ese grupo, de una manera a veces hostil o hostigante, o a veces hasta con una mirada o con un gesto, todo el grupo, el entorno responde a él. Entonces ahí claramente hay dos problemas. Hay un líder negativo, por supuesto, pero también hay el resto de las personas que conforman ese grupo, sean niños, por ejemplo, que responden. Entonces eso también es preocupante. En general, esos niños hacen que, o sea, le dan lugar a que ese líder negativo tenga lugar en ese grupo. O sea, le están dando poder. Le están dando poder, y en general ese entorno, si le dan mucho poder, quiere decir que también son personas que en realidad no tienen la posibilidad de ser seguras en sí mismos, que necesitan estar complaciendo al otro y creyendo que es más que uno mismo. Entonces ahí está la cuestión de poder transmitir, de que precisamente si uno está percibiendo eso en un grupo, en una escuela, en un deporte, bueno, ¿qué está pasando con un líder? Bueno, si es negativo, poder conversar para trabajar con ese liderazgo negativo que se está desarrollando en ese niño, en ese grupo, pero también trabajar con el entorno, o sea, poder volver a transmitir valores, seguridad en sí mismo, darle lugar a que cada uno se exprese, inclusive al que menos habla, al más inseguro, al que se frustra fácilmente. ¿Puede suceder, Ceci, que un líder negativo tenga a todo el entorno a su alrededor? Claro, ¿Puede pasar esto? Sí, porque ahí en ese caso es un líder negativo con mucho poder. Claro. Y el poder no lo tiene de por sí él solo, también se lo dan. Por eso esto, en lo que es un grupo social, cual sea, todos tienen el mismo valor y el mismo poder. Claro. Obviamente que los otros
tienen que saber que tienen los mismos derechos y el mismo poder que los demás. ¿Y cómo llega un chico a ser líder? Bueno, a veces hay características personales donde uno va viendo naturalmente que un niño tiene condiciones de líder porque se expresa como es, y uno ve que se lo ve siempre en el caso, digamos, de ser un líder positivo, se lo ve que tiene amigos, que emprende, tiene iniciativa, es muy solidario, tiene posibilidades de entender lo que le pasa al otro, como decíamos, la empatía, y bueno, es como que sobresale, podríamos decir, Claro. sobresale del grupo, y mientras lo que sobresalga y lo que ejerza como influencia sea positivo, eso suma al grupo. Claro. Y precisamente si hay alguien que está desvalorizado dentro del grupo, seguramente el líder positivo puede ayudar a esa persona. De hecho, tiene que ver con sus capacidades o sus potencialidades de liderazgo innato, que bueno, que pueden estar bien manifestadas en ese grupo. Bien. Y el líder negativo, por ejemplo, porque el líder positivo es todas las características que vos das, la verdad que es alentador, puede colaborar, puede hacer un montón de cosas solidarias, si se quiere, para el resto. Para uno y para el resto. ¿Qué pasa o cómo se llega a ser un líder negativo y si el chico lo sabe? Claro, en realidad el chico en general no lo sabe, pero así como se van despertando características de la personalidad, cual fuera, en uno u otro, en el líder negativo, ya es un niño que viene con frustraciones, muchas veces con carencias afectivas, o con situaciones de que ha vivenciado también a veces en la casa, de mucha autoridad, desde alguno de los miembros de la familia, donde también puede haber violencia. Entonces, también no olvidemos que los chicos aprenden muchas veces lo que viven, en general, entonces eso lo usa para ejercer violencia, poder sobre sus pares. Y pueden realmente ser a grados importantes, puede ser desde travesuras de niños hasta situaciones hasta delictivas. De hecho, en los grupos de niños o de adolescentes delictivos hay un líder, hay alguien que maneja. Exactamente, y a veces es un mismo líder, un mismo niño, quiero decir, o un mismo adolescente, pero que lo que sí sucede, y esto también te lo quería marcar, es que ejercen una opresión, poder y manipulan ciertamente a los demás. Pero tengamos en cuenta que también uno puede hacer con el entorno, ¿no? Claro, fortaleciendo las otras, podríamos decir, integrantes, las otras células de ese grupo social. Claro, es como que se plantean dos problemas, tal cual lo definiste hace un ratito, es con ese chico y con el resto de sus compañeros. Y en la medida que haya, disculpa esto, en la medida que haya más niños seguros en ese grupo, menos lugar va a tener ese líder negativo. Va perdiendo poder. Va perdiendo poder, por eso todos son movimientos que se dan dentro de un grupo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para no decir, bueno, este chico es líder negativo y ya está. Y no, se puede hacer con él, por supuesto, marcándole y ayudándole, porque eso tampoco le va a servir en la vida. Claro. Y bueno, y a los demás, porque tampoco a los demás les va a servir dejarse manipular o no tener el poder de decirle al otro, a ver, para un poquito, tenemos todos el mismo derecho a hablar, a opinar y a frenar esa situación que se está tornando sumamente perjudicial para el grupo. Y siendo de niños, siempre los padres, si tienen la posibilidad de ver esa situación, poder hablarlo también con los adultos, para trabajar desde sus casas, con el niño que genera tanto el liderazgo negativo y ejerce todo este poder y todas las connotaciones que esto implica, como con el resto de los chicos para poder mejorar su confianza en sí mismo, su potencial de poder hablar y expresarse y no dejarse manipular. Nosotros como papás, inclusive hasta los docentes en un aula, ¿podemos darnos cuenta de esta situación con un hijo o con un alumno? Yo creo que sí, porque muchas veces es evidente, a veces hasta con los mismos gestos. Bien. Me refiero a que a veces el líder solamente tiene que mirar, hacer una miradita o un gestito y uno ve que tiene a todos alrededor. Eso tiene que llamar la atención cuando es algo negativo. Y esto se puede dar en un grupo, inclusive un grupo pequeño, donde uno, no sé, organizan un cumpleaños, no, yo si va tal no voy, y aparte no vayan a ir, porque ojito,
Esa es la actitud. Es el dominio sobre el otro. Es el dominio y el poder sobre el otro. Claro. Con fines negativos. Por eso es líder, porque tiene la capacidad de influir en los demás. Por eso es una capacidad innata o adquirida o construida, producto de lo que decíamos de su personalidad o de su entorno, o habrá que ver en cada caso, pero sí que influye negativamente en el grupo, haciendo algo que no es para el bien ni del grupo ni de los demás, simplemente de él para poder satisfacer sus intereses de autoridad y de poder frente a los demás, y de opresión muchas veces. Entonces digo, estas cositas uno puede ver. ¿Y por qué no fuiste al cumpleaños? No. Y a veces te dicen, no, porque soy amigo de tal. ¿Y qué problema hay? No, porque quedamos que no, si no va él, no vamos. Eso tiene que hacer, ser un llamado de atención, tomar un poco cartas en el asunto, y no, vuelvo a lo mismo, no esperemos a que sea una situación sumamente ya instalada y que haya, no seguir creciendo con eso, digamos. Exactamente, es como una llamita, esa llamita uno la puede hacer encender o poder dejarla como está o hasta apagarla. Claro. Ceci, ¿y es bastante común esto? Bueno, los líderes en general se dan en un grupo. En todo grupo existe algún líder, alguien que toma, digamos, ese rol o que se da ese rol y ya te digo, cuando son positivos es muy favorable porque eso transmite energía positiva al grupo, siempre están pensando en el que menos puede, eso está utilizado, ya te digo bien, en el caso de los negativos y ahí estamos, por eso en todo grupo hay un líder, o negativo o positivo, y a la vez eso hay que tener en cuenta para que el negativo no genere también efectos en los demás. Claro, porque en realidad es como que trabajaría, por denominarlo de esta manera, con la autoestima de los demás. Exactamente. Y precisamente ejercen manipulación. Claro. Porque en un grupo todos tienen que saber que tienen el mismo lugar, el mismo poder, inclusive habiendo líderes. La diferencia es que el positivo lo toma en cuenta y el negativo no le interesa más que sus propios intereses. A cualquier costa. Claro, es bien marcada la diferencia. Sí, ahí está la diferencia.